Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión nos encontramos con nuestro último video de geometría. ¿Y qué vamos a ver? Áreas, exactamente. Como lo están viendo ahorita en pantalla. Ahora vamos a iniciar con los triángulos. Hay una pequeña fórmula que usamos para sacar el área de cualquier triángulo y se llama base por altura entre 2. La base viene siendo ese lado que está totalmente en horizontal. Y la altura viene siendo aquella que es perpendicular a la base, es decir, la que forma un ángulo de 90 hacia la base y parte desde un vértice opuesto a esa base del triángulo. Por ejemplo, en este caso, como hemos escogido ese lado de base que coincidió con ser horizontal, la base no necesariamente tiene que ser horizontal, puede ser cualquier lado, ya sea que esté un poco movido, no importa. Y vamos a trazar la altura, que es aquella que llega hasta el vértice que es opuesto al lado base de nuestro triángulo, pero también forma un ángulo de 90. Y esto se le conoce como altura. Entonces multiplicamos nuestro lado base, puede ser cualquiera, por la altura de esta base. Hay que recordar, la altura tiene que ser la que salga de la base al vértice opuesto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero que la base sea del triángulo azul la que estoy marcando? ¿Cuál sería la altura? Esta de aquí, la que forma un ángulo de 90 grados con respecto a esa línea. Muy bien, la línea de la base. Excelente, entonces, base por altura entre 2. Si yo tuviera de este lado del triángulo, base es 10 y que la altura es 3, ¿cuál sería el área del triángulo verde? 10 por 3 entre 2. Vientos. Así se le hace con cualquier triángulo, así sea alguno de los que hemos visto que están por aquí, así sea equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo, obtusángulo, no interesa. Ahora, ¿qué pasa cuando el triángulo es obtusángulo y queremos tomar de base este lado de aquí? ¿Cuál sería la altura? ¿Trazaríamos el vértice a la base así nada más? No. ¿Qué haríamos? Prolongamos la base, es decir, con una regla seguimos alargando este lado hasta el punto en que se forme una línea del vértice opuesto a esta base, es decir, este de aquí, perpendicular. Entonces aquí es de 90. ¿Sí? Entonces esta de aquí sería la altura y nada más de este punto a este punto es la base. ¿Sí? No tomamos en cuenta nada de acá. Muy bien. Ahora
Hay que recordar que los vértices son los puntos en nuestras figuras. Por ejemplo, este de aquí es un vértice, este de aquí es otro y este de aquí es otro. El vértice opuesto a nuestra base viene siendo aquel que no está dentro de la base. Nuestra base es esta de aquí. El vértice no debe de estar en esa base. Y estos dos de aquí y están en la base. Entonces, el opuesto es el sobrante. ¿Ahora sí te quedó más claro cómo sacar la altura? Espero que sí. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo podemos sacarle el área a los cuadriláteros? Bueno, esto va a depender porque aquellos cuadriláteros más conocidos o regulares que tenemos llegan a tener sus propias fórmulas, pero cuadriláteros como este o como este sí ocupan de que realices ciertos trazos, como por ejemplo esta línea de aquí, y sacar la altura de las figuras que se forman. Bueno, el área de las figuras que se forman. Por ejemplo, en el caso del cuadrilátero cóncavo que tenemos, sacaríamos primero el área de este pedacito y luego el área de este pedacito, porque nosotros sí sabemos sacar el área del triángulo, pero en general de este cuadrilátero cóncavo no tenemos todavía la fórmula. Pero da lo mismo si lo partimos en partecitas y cada partecita le sacamos su área y después la sumamos para que al final nos dé el total. ¿Va? Muy bien. Entonces, ¿cómo se saca el área de un cuadrado? Aquí también se usa base por altura, pero pues cabe destacar que la base y la altura vienen a medir lo mismo, porque esta altura de aquí va a medir lo mismo que esta de aquí, porque las dos son perpendiculares a la base. Si te fijas que los cuadrados tienen puros ángulos rectos, entonces todos los lados se pueden considerar como alturas. Entonces podemos resumir que el área del cuadrado se saca con lado por lado. ¿Sí? Entonces, si yo te dijera este cuadrado mide del lado 6, ¿cuál es su área? 36. Aquí no se tiene que dividir entre 2. Muy bien. Ahora sí, un rectángulo. ¿Cómo se le saca el área a un rectángulo? Igual, base por altura. ¿Cuál puede ser la base? Cualquiera de los lados, ya sea este, el corto o el largo, que es este. Entonces, imaginemos que nuestro rectángulo es este de aquí con las medidas 6 y 7. Si yo quisiera que mi base fuera esta de aquí, mi altura también podría ser cualquiera de estos dos lados, porque son perpendiculares a la base. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 6 por 7, exacto. También aquí podemos resumirlo como lado por lado. Bien. Entonces, vamos a ver ahora el área de los rombos. Ellos tienen una fórmula distinta. Ellos se ocupan de un poco más de trabajo. La fórmula que utilizamos es D mayor por D menor, que viene siendo o hace referencia a diagonal mayor por diagonal menor. ¿Cuáles son las diagonales en un rombo? Son las que van de un vértice al vértice opuesto a este. Entonces, nos vamos a encontrar dos diagonales.
¿Por qué? Porque hay 4 vértices. Entonces, la diagonal con este vértice es esa de ahí. Y la diagonal con este vértice es esta de aquí. ¿Así, no? Ok. Entonces, tenemos que tener la medida de la diagonal menor y de la diagonal mayor. Pues si no, no vamos a poder sacar el área de nuestro rombo. Bien. Vamos a ver cómo se saca el área de un paralelogramo. Checa lo siguiente. Para un paralelogramo ocupamos tener la altura y la base. Nada más. Solo es base por altura. No hay división entre dos. Base por altura. Y es todo. Como si fuera un cuadrado o un rectángulo. Siempre y cuando sus lados sean 2 pares de lados paralelos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un trapecio. ¿Cómo se saca el área de un trapecio? Para todo trapecio se saca su área con esta fórmula. Acuérdate que los trapecios tienen 2 lados paralelos. El único que no tiene lados paralelos es este de aquí, el trapezoide, que realmente no es un trapecio, porque se llama trapezoide. Pero aparentemente nos da la finta de que es trapecio, ¿cierto? Entonces, ya que estamos, este trapecio de la pantalla tiene 2 lados paralelos. Sí, estas marcas de aquí no lo evidencian. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos la altura, que viene siendo la perpendicular a la base. Puede ser esta, o incluso pues si te dan esta de aquí también, ¿cierto? Se pueden hacer varias alturas. Entonces, ya está. Que nos digan que la altura mide 10. Luego nos dicen A más B entre 2. ¿Qué será A más B? En este caso, A hace referencia al lado pequeño de arriba y B al lado grande de abajo. Ojo aquí, esos lados A y B tienen que ser perpendiculares a la altura, es decir, son los que con la altura se forma el ángulo de 90. Entonces A y B pueden ser estos lados de aquí. No, claro que no, porque no se forma el ángulo de 90 que tenemos aquí y aquí, o aquí y aquí. ¿Sí? Muy bien. Sumamos esos 2 lados. Imaginemos que A mide en este momento 6 y B mide 14. Entonces A más B es 6 más 14, 20, entre 2, 10. Ahora 10 es el resultado de esta división. ¿Qué falta hacer? Multiplicarlo por la altura, que es 10. Y 10 por 10, 100. Ese sería nuestro resultado. Esto parece sencillo, pero vamos a complicarlo un poquito más. Esta fórmula te va a servir tanto para el trapecio isósceles y el trapecio rectángulo.
Muy bien. Vamos a ver, ¿qué sucede con los pentágonos, hexágonos, octágonos, heniágonos, decágonos, endecágonos y dodecágonos? Bueno, a partir de los polígonos que tienen más de 5 o 5 lados, vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Es decir, para todos los que ves, todos los que estoy encerrando, van a utilizar la fórmula que te acabo de marcar hace ratito. Esta de aquí, que dice P por A entre 2. ¿Qué significa la P y la A en estos casos? Aquí la A ya no significa un lado. Aquí el A hace referencia a apotema, ¿sí? Y P de perímetro. Tranqui, el perímetro, acuérdate que ya lo vimos en el video anterior. Ese está sencillo, ya sabemos cómo sacarlo. El apotema, ¿cómo se saca? Bueno. También quiero pausar un poco aquí y aclararte que esta fórmula solo la vas a poder utilizar para polígonos regulares. Para los irregulares, lamentablemente, vas a tener que dividirlos en figuritas que sepas sacar su área y sacar cada área de cada partecita. Como por ejemplo aquí, que primero saco la naranja, luego la azul y luego la verde. Y al final sumo las 3 áreas. ¿Sí? Muy bien. Pero si es regular, usas o aplicas esta formulita y se acabó. Ok, volviendo a lo que estábamos. A era de apotema. ¿Qué quiere decir apotema? Si no es un lado, ¿qué será? Bueno, vamos a marcar el centro de nuestro polígono, totalmente el centro, y vamos a marcar una perpendicular del centro a algún lado. ¿Sí? Entonces, esta resultante que se parece a las alturas que hemos visto se llama apotema, porque en vez de ir de un vértice a un lado, va del centro a un lado, ¿sí? Entonces, el apotema solo puede ser de un lado, no, también lo puedes sacar hacia todos los otros lados. Entonces, una vez que tengas la medida de estos lados, vas a poder sacar el área. Veamos un ejemplo. Si sabemos que cada lado mide 6 y que el apotema mide 4, ¿cuál sería el área de este pentágono? Entonces, primero sacamos el perímetro. Acuérdate cómo se sacaba el perímetro de un pentágono regular. Era la suma de sus lados, que también lo podemos ver como 6 por 5, lo cual es 30, exacto. Si el apotema es 4, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos falta? Perímetro por apotema entre 2. Entonces, perímetro por apotema, que es 4, entre 2. Y el resultado es claro, 60. Bien. Entonces, así como le hemos hecho con el pentágono, lo vas a poder hacer con el hexágono, el heptágono y el resto de los polígonos que tenemos aquí, siempre y cuando sean regulares. Muy bien. Parece que hemos estado aprendiendo bastante. Entonces, ahora siguen
unos pequeños ejercicios. Veamos la siguiente figura. ¿Qué es? Un rectángulo, súper sencillo. ¿Cómo se sacaba su área? Base por altura, correcto. Entonces, si la altura te digo que mide 4 y la base te digo que mide 6, ¿cuál sería el área de todo este rectángulo? Uh-huh. 6 por 4, es decir, 24. Exacto. Vamos bien rápido. Entonces, este de aquí, ¿qué será? Si yo te hago estas marquitas de aquí, ¿te acuerdas? Es a su vez. Eso. Pero nada más te he marcado 2. Entonces, estas 2 me faltan. Exacto, un paralelogramo. Ahora sí, porque tiene 2 pares de lados paralelos. Entonces, ¿cómo sacábamos el área de un paralelogramo? ¿Qué ocupábamos? Bien, pues la altura ¿qué más? Y la base. Si la base te digo que mide 20 y la altura te digo que mide 10, ¿cuál sería el área? 20 por 10, base por altura. ¿Ocupamos dividir entre 2? No. Excelente. Entonces, la respuesta es... Exacto, 200. Ya que estamos, sigue un triángulo. ¿Qué ocupamos? ¿Qué datos necesitamos para sacar el área? La altura, perfecto. ¿Y qué más? La base. Muy bien. Si yo te digo que esto mide 15 y esto de acá mide, ¿cuál sería el área de este triángulo? Ok, base por altura. ¿Ocupamos dividir entre 2? Sí. Base por altura entre 2. Y bueno, en este caso nuestra base es 16. Lo multiplicamos por 15 y lo dividimos entre 2. Muy bien, entonces hacemos la operación. Primero, 16 por 15, ¿cuánto es? Vamos a hacer la operación. 6 por 5, 30. 5 por 1, 5 y 3, 8. 1 por 16, 16, acuérdate del espacio vacío. Y hacemos la suma. 0 y vacío, 0. 6 y 8, 14. Y llevamos 1. 1 y 1. Entonces 16 por 15 es 240. 240 entre 2, todavía no hemos dividido entre 2. ¿Cuál sería el resultado de esto? 120. Exacto. Entonces el área de este triángulo es 120. Muy bien.
Ahora vamos a ver qué es esto de aquí. Un rombo, tienes toda la razón. ¿Qué ocupamos? Muy bien, las diagonales, tanto la mayor como la menor. Te pregunto, ¿cuál será la mayor y cuál será la menor en este caso? ¿La horizontal o la vertical? Acuérdate que horizontal es acostado y vertical es parado. Muy bien, la vertical es la mayor y la menor es la horizontal. Vamos a recordar la fórmula. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Esto de aquí. Muy bien. Regresemos. Si yo te digo que la diagonal mayor mide 20 y la diagonal menor mide 15, ¿cuál es el área de todo el rombo? Muy bien. Recordemos que aquí se tiene que multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y se divide entre 2. Entonces, 20 por 15 es... Y ahora lo dividimos entre 2 y te da... Eso. 150. Muy bien. Vamos a ver la siguiente figura. En este caso, no tienes... ¿Cuántos lados tiene este polígono? 6. Entonces, ¿qué es? Un hexágono. ¿Regular o irregular? Irregular, claramente. Entonces, ¿vamos a poder usar la fórmula? ¿Qué ocupamos? Pues hay que dividirlo en figuras que conocemos. Por ejemplo, ¿qué te parece? Un triángulo y un rectángulo. Imaginemos que está derechita esa línea, porque me ha quedado un poco chueco nuestro dibujo. Entonces, este sería nuestro rectángulo y este que sobra nuestro triángulo. ¿Te parece? Imaginemos que este lado mide 5 y este de aquí mide 30. Imaginemos que el de aquí mide 6 y esto de aquí mide 3. La altura de este triángulo. Este sería el área de toda la figura. Sacamos primero la del triángulo y es base por altura entre 2. Quiere decir 9. Ahora sacamos el área del rectángulo, que es base por altura. Exacto. 30 por 5, que es 150. Ya tenemos el área de cada figura, pero queremos de la figura completa, la grande. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, sumamos las dos áreas y nos da 159 en total. Muy bien, ahora vamos a hacer el último ejercicio. Es otra figura. ¿Cuántos lados tiene? Ten en cuenta que las líneas punteadas no son lados de esta figura. 5, exacto. Un pentágono. ¿Será regular o irregular? Irregular totalmente. Muy bien. Estas líneas punteadas forman ángulos de 90 con estos lados. ¿Sí? Y bueno, esta línea punteada
También forma un ángulo de 90 con este lado de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos sacar el área de este triángulo y sumarlo con este área. Pero ¿cómo podemos sacar el área naranja? ¿Qué te parece si sacamos el área de todo el rectángulo que vemos ahí y le restamos lo que da de área este de aquí, porque es un espacio vacío que no pertenece a la figura? ¿Te parece? Bien. Entonces vamos a sacar el área que marqué con azul hace ratito, la del triángulo. Para empezar, ¿cuánto va a medir de aquí a aquí? El lado naranja. Exacto, 20 menos 16. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta la línea punteada mide 16. Entonces, esto de aquí es 20, es el total, menos lo que mide de aquí a aquí. Entonces, 20 menos 16, 4. Muy bien. ¿Ya tenemos la base y la altura de ese triángulo? Claro. Entonces, base por altura entre 2. Lo cual nos da. Muy bien, entonces el área de este triángulo es 40. Ahora vamos a sacar el área de todo este rectángulo que se forma con las líneas punteadas y los lados de la figura, que es base por altura, es decir, 20 por 16. Muy bien. ¿Y cuánto da? 20 por 16. 320. Ahora, a esta área le vamos a restar la que no está dentro de la figura que queremos, es decir, ese triángulo. Sabemos que de aquí a aquí mide 20 y su altura es 12. Entonces, el área de ese triángulo es base por altura entre 2 exacto, 120. Muy bien. Entonces a 320 le restamos 120 y nos da esta área nada más, es la que ocupamos. Es decir, 320 menos 120, 200. Y 200 más 40, que era el triangulito de arriba, 240.